Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Como siempre, los vemos primero en titulares. Es Noticia Venezuela. Este miércoles el gobierno rechazó la decisión de Estados Unidos de extender por un año más la orden ejecutiva que califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. En términos políticos, para el presidente Trump, la amenaza de Venezuela es el socialismo que paradójicamente ahora se instala en su nación, en los Estados Unidos. Un asunto que analizamos. Segundo tema que es noticia, Argentina, abrimos comillas, es mucho más que negociaciones colectivas, cerramos comillas, es un llamado urgente a rescatar la educación pública. Eso lo hemos escuchado este miércoles en un paro nacional docente que tuvo a Buenos Aires, la capital, como epicentro. Nos preguntamos lo siguiente, actualmente, ¿cuál es el estado de la educación pública en esta nación suramericana? Vamos a analizarlo. Tercer tema que es noticia, Perú, analizamos las primeras implicaciones ya evidentes de una reforma laboral sobre la que nadie se enteró y que además pasó por encima del Congreso. Vamos a revisar lo que hay de fondo en el Noticia Casi Comienza. Bienvenido, bienvenidas. En noticia, Venezuela y Estados Unidos, las acciones del gobierno norteamericano sobre la nación suramericana parecen tener un efecto colateral en la política interna de ese país. El fenómeno del socialismo empieza a calar en partidos tradicionales y en la población, aunque Trump afirme lo contrario. Detalles a continuación. El Ejecutivo venezolano repudió este miércoles la decisión del gobierno de Donald Trump de extender por un año más la orden ejecutiva que califica a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad estadounidense, aprobada inicialmente en 2015 por el expresidente Barack Obama. Y mientras la administración de Trump agudiza los ataques contra la nación suramericana, la política interna sufre cambios trascendentales. Influyentes figuras políticas y con respaldo popular empiezan a identificarse como socialistas democráticos. Uno de ellos es el senador demócrata Bernie Sanders, quien este sábado arrancó su campaña electoral de cara a la contienda presidencial en 2020. Tras su derrota en las primarias contra Hillary Clinton en 2016, Sanders regresa con un discurso basado en la justicia económica, social, racial y ambiental. La postura de Sanders sobre Venezuela son de clara oposición a una intervención militar. A menos de una semana de anunciar su campaña, Sanders logró recaudar $10 millones en donaciones de más de 350,000 personas. Además, reunió 1 millón de firmas de voluntarios para trabajar en su campaña, seducidos por el discurso progresista del senador. Esto sucede pocos días después que el presidente Trump pronosticara el supuesto fin del socialismo en su discurso desde la Florida. Para aquellos que intentan imponer el socialismo en los Estados Unidos, nos entregan de nuevo un mensaje muy simple. América nunca será un país socialista. Desde el Congreso, una nueva generación también maneja ideas progresistas que hacen frente al discurso fascista, racista y xenófobo del presidente Trump. Esta ola es liderada por la demócrata latina Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista musulmana Ilhan Omar y la legisladora demócrata de origen palestino Rashida Tlaib, que repetidamente piden juicio político contra Trump. Este gobierno y este presidente son verdaderamente y moralmente corruptos. No ven a la gente, ven dólares. Aunque la estructura política de Estados Unidos demuestra que sigue siendo un país profundamente conservador, los nuevos aires políticos en la otra orilla de la extrema derecha, al que tanto teme el presidente Trump, evidencian la exigencia de un cambio. Es una discusión que se instala y no solamente en medios de comunicación, también entre los analistas, los expertos que hacen las cábalas a nivel político. De hecho, con un proceso ya prácticamente de elecciones anticipadas presidenciales para noviembre de 2020, una situación que conversamos con nuestra corresponsal en Washington, Alina Duarte. Alina, muy buenas noches, adelante. Alina. Muy buenas noches, Tatiana.
saludos a todo el auditorio. Así es, sí, en pleno 2019 estamos retomando estos discursos dignos de la Guerra Fría. Estamos hablando de la doctrina Monroe y de esto que ya escuchábamos hace unos momentos, Donald Trump diciendo Estados Unidos nunca será socialista. Y es que, como también lo comentaban, ha sido una bancada bastante progresista, sobre todo en el Congreso, la que llegó hace apenas 2 meses y que está poniendo sobre la mesa en una nueva generación hablar del socialismo en Estados Unidos. Y ha metido a todos bajo la misma canasta, es lo que dicen todos en realidad, de cara a estas elecciones del 2020. Recordemos que ya empezaron estas precampañas de varios de los candidatos demócratas y Donald Trump insiste en ser el candidato presidencial para la reelección por parte de la bancada republicana, a pesar de que la popularidad entre los mismos republicanos, pero sobre todo en la ciudadanía estadounidense, no le favorece. Esto del socialismo ha dado de qué hablar durante las últimas semanas, pero también recordemos que ha sido a través de la visita del canciller Jorge Arreaza a las Naciones Unidas, en donde hablaba de esta relación de Venezuela. Decía que se utilizaba Venezuela como una parte de la campaña electoral, y es que parte de la administración de Donald Trump ha ocupado espacios en Miami para lanzar la campaña en contra de Venezuela y en contra del socialismo. Así ha sido el vicepresidente Mike Pence, ha sido el senador republicano Marco Rubio, el asesor de seguridad nacional John Bolton, quienes han lanzado toda esta serie de discursos hablando de una troika de la tiranía, hablando de esto del socialismo. Es decir, ha venido, ellos insisten en que sigue sobre la mesa, pero en realidad lo que reflejan hoy ya los medios estadounidenses, Tatiana, es que esto ya se desinfló. La política y los discursos que han emprendido desde la Casa Blanca en contra de Venezuela específicamente, hoy ya no están en las pantallas y ya no están en los grandes medios de comunicación. Tatiana. Gracias, Alina, por esta información. Muy buenas noches. Vamos a pasar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Adalberto Santana, es analista internacional, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña precisamente desde el DF. Doctor Santana, buenas noches, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches desde aquí, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, saludándolos. Muchísimas gracias. ¿Cómo se ve durante estos días, cómo de hecho ha ido creciendo un concepto? No es solamente una palabra, es un concepto que, si lo miramos de tiempo atrás, prácticamente satanizaba quien lo pronunciaba o quien se asumiera como socialista. En los Estados Unidos, por supuesto. En efecto, en Estados Unidos ha habido una fuerte campaña siempre contra las fuerzas progresistas, no tan solo del mundo, sino también en particular dentro de los Estados Unidos. Y pensemos que ahí, en la nación más potente de la tierra, militarmente hablando, pues también ahí hay una clase obrera, hay trabajadores, hay miles de indocumentados latinoamericanos y del tercer mundo, hay trabajadores de todos los grupos étnicos de distintos países del orbe, y hay una serie de mujeres, de niños, de jóvenes que representan a los sectores populares norteamericanos. Y en ellos, durante mucho tiempo, pues han surgido una serie de ideas, y muchas de ellas han sido socialistas, han sido anarquistas, han sido ideas progresistas, ideas liberales, que han procurado siempre romper con ese orden que la oligarquía norteamericana, que los intereses de las grandes corporaciones estadounidenses han querido impulsar. Pensemos que ahí empezó la reivindicación por las 8 horas de trabajo con los mártires de Chicago. En Estados Unidos se ha dado también un fermento revolucionario, como ocurrió a finales de los años 20, donde estaba a punto también de generarse una gran revolución socialista. De tal manera que en Estados Unidos no está ajena a las ideas progresistas, sino todo lo contrario. Lo que ocurre que para ello las grandes corporaciones, los grandes intereses de esa economía imperialista han ido trabajando, han ido subestimando, han ido colaborando para evitar la toma de conciencia de los grandes sectores populares norteamericanos. Pero hoy, como hay un declive en la economía norteamericana, hay una agudización de los conflictos al interior de los Estados Unidos, pues surgen y está el fermento para que las ideas progresistas también impacten en los Estados Unidos. ¿Y por qué no se tiene miedo ahora en decirlo de manera pública? Si revisamos décadas atrás, había gran temor
por el señalamiento, por la satanización. Ahora no se tiene miedo. De hecho, lo hemos visto y ya vamos a profundizar también en ello en la campaña de Bernie Sanders. Él dice, me considero un socialista demócrata, es decir, no le tiene miedo a este concepto del socialismo. Ahora, después de esto, le quiero preguntar ciertas diferencias, pero primero esto es un asunto importante para analizar. Sí, en efecto, pensemos que en Estados Unidos sus intelectuales, sus políticos progresistas como Bernie Sanders o intelectuales como Noam Chomsky, para mencionar dos de los ejemplos más paradigmáticos de los Estados Unidos, en su momento Angela Davis y otros grandes luchadores sociales que ha habido en los Estados Unidos, pues han ido hoy a la vanguardia, como Bernie Sanders, el momento que capitalizaron ese descontento y han vertido una serie de ideas que tienen que ver con las ideas progresistas que también se han desarrollado en el siglo XXI en otras partes del continente americano, en particular en nuestra América de la que hablaba Martín. Ahí hay también, pensemos, grandes contingentes de trabajadores inmigrantes latinoamericanos. De hecho, tenemos una gran clase trabajadora internacional que está en los Estados Unidos y es la que le da valor a la riqueza de la economía norteamericana. Pues ellos también, con sus tradiciones culturales, con sus luchas reivindicativas, pues han ido generando precisamente conciencia en los distintos sectores de angloestadounidenses para que estos vayan tomando conciencia y se ha dado el momento precisamente en este siglo XXI donde las ideas progresistas también están impactando en Estados Unidos, pero particularmente cuando hoy tienen a un personaje siniestro en la vida política norteamericana, el presidente Donald Trump, que ganó teniendo la menor votación frente al otro a la otra candidata que tuvo una mayor votación, lo que hace ver la doble moral del sistema político norteamericano, pero que hoy hay una masa cada vez más insurrecta que quiere cambiar el orden que ocurre en Estados Unidos, implantar una mayor justicia económica, una mayor justicia social, una mayor justicia política, la integración de todas las culturas frente al racismo, la xenofobia que prevalece en lo que representa el señor Trump. Precisamente, doctor Santana, esto que usted nos ha dicho, esta última parte de su análisis, es la agenda estructural, digamos, de la campaña cuando la lanza el pasado sábado Bernie Sanders, el congresista demócrata. Pero allí la pregunta, cuando él habla del socialismo democrático, ¿a qué se refiere? ¿De qué socialismo está hablando? ¿Será acaso la socialdemocracia inspirada en la visión europea? ¿Cómo entender hacia dónde va ese concepto socialista de Bernie Sanders? Bien, el concepto que ha manejado Bernie Sanders precisamente es una idea progresista que se hace presente, pero en una sociedad donde impera la democracia formal, la democracia representativa, la democracia de los partidos políticos, en última instancia la democracia liberal. Y ahí en esa democracia liberal representativa de partidos políticos, pues el Partido Demócrata Norteamericano es un frente de distintas corrientes políticas, pero parece que en los últimos tiempos, particularmente de hace 2 años a nuestros días, las corrientes más progresistas dentro de los Estados Unidos se han ido aglutinando en torno a ciertas figuras políticas, que en este caso lo representa Bernie Sanders. Y entonces representa ese socialismo norteamericano, ese socialismo con rostro humano, que está dentro de esa democracia formal norteamericana, pero que también es un gran respiro para el resto de los países que en el tercer mundo particularmente y en otros países fuera de la órbita imperial de los Estados Unidos están propugnando por conservar su autodeterminación, su soberanía, como es en el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, el caso de Venezuela, Santana, de Cuba. Sí, pero para poder avanzar en el desarrollo del respeto de esos principios que usted está hablando, por ejemplo, en el caso de Bernie Sanders, él debería hacer toldo aparte porque los demócratas a nivel de la política exterior son casi la copia textual de los republicanos. ¿Por qué entonces no ir
con otro partido y acabar con el bipartidismo si realmente hay una corriente que lo pueda apoyar y que tenga garantías de una votación importante, digamos, en las elecciones de 2020? Sí, porque evidentemente el sistema político norteamericano, el régimen de partidos en los Estados Unidos, solamente permite legalmente el registro legal de 2 partidos, no hay otros partidos. Puede haber candidatos independientes, que eso sí existen y han existido, pero como tales fórmulas políticas, solamente 2, la demócrata y la republicana. Entonces, en el sector republicano es más difícil que ahí se den sectores progresistas, sino todo lo contrario, cada vez son más recalcitrantes. Ahí están Marco Rubio, que representa a la mafia cubano-americana, John Bolton o Elliot Abrams, el mismo Trump, que representan a los sectores ultraconservadores de la sociedad norteamericana, y ahí no hay espacio. El espacio entonces existe dentro de ese régimen de democracia formal de los Estados Unidos, en esa democracia de los partidos políticos al interior del Partido Demócrata. Y ahí es donde se está abriendo esa fisura, se está abriendo esa grieta para que las fuerzas progresistas que en este momento encabeza Bernie Sanders puedan tener la hegemonía al interior del Partido Demócrata norteamericano e impulsar ahí la candidatura progresista, no tan solo de él, sino de los distintos candidatos que en otro momento también pudieran llegar al Congreso o al Senado norteamericano. Un asunto de estructura ideológica que por lo menos el presidente, el huésped actual de la Casa Blanca, no ve o no quiere ver. Durante esta jornada de nuevo se firma por parte del Ejecutivo de los Estados Unidos la ampliación del decreto de Barack Obama del año 2015 que declara que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. ¿Cuál es la amenaza de Venezuela para los Estados Unidos? ¿Acaso este socialismo? ¿Esta visión progresista, esta visión de buscar un modelo alternativo de desarrollo de nación? Sí, en efecto, es que el tema de Venezuela en este momento no tan solo es un tema internacional, es un tema propio de la lucha política en los Estados Unidos. Trump la está manejando como la justificación para atacar a aquellos sectores que pueden ser identificados dentro de la sociedad norteamericana como las fuerzas progresistas, que también pueden estar en solidaridad o que pueden respetar los derechos humanos de otros países, la soberanía de otras naciones, la autodeterminación de otros pueblos, como es el caso que las fuerzas progresistas norteamericanas respetan a Venezuela, se solidarizan con Cuba, con Nicaragua, con los migrantes que están en la frontera entre México y Estados Unidos, que quieren la paz en el mundo, que no quieren las intervenciones de Estados Unidos en Siria, en Afganistán o en Irak, que quieren que se respeten los derechos humanos de los que están presos en Guantánamo, es decir, que quieren la paz y la desnuclearización del mundo, como ocurre precisamente ahora que Trump rompió el tratado de la desnuclearización y que pone en una emergencia bastante tensa en el mundo, cuando Rusia también entonces tiene que expresar su punto de vista en términos de esta situación nuclear. Y entonces las fuerzas progresistas tienen que nuclearse frente a esa oposición de Trump, y Trump a su vez está respondiendo ante esas demandas que van incorporando a distintos sectores, no tan solo de la comunidad norteamericana, de la comunidad estadounidense, sino también de la comunidad mundial. Muchísimas gracias, doctor Santana, por ese análisis. Un placer y muy buenas noches. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Argentina. Abrimos comillas, es mucho más que negociaciones colectivas, cerramos comillas. Ahí el fondo de esto que tenemos en pantalla, movilización de esta jornada. Se trata de un llamado urgente a rescatar la educación pública, es lo que escuchamos este miércoles en el inicio de un paro nacional docente de 48 horas que tuvo a Buenos Aires y que tiene a Buenos Aires como epicentro. Nos preguntamos en este contexto cuál es el estado actual de la educación pública argentina. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
En noticia argentina, un multitudinario paro nacional docente frena el regreso a clases de este 2019. Los profesores reclaman al gobierno de Mauricio Macri la precariedad en la que actualmente se encuentra el sector educativo en todo el país. Trabajadores universitarios también se unen a esta nueva medida de presión que durará, ellos han dicho, 72 horas. Detalles a continuación. Un paro nacional protagoniza el inicio del nuevo año escolar, convocados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios, junto a otros sindicatos de trabajadores de la educación, llamaron a iniciar un plan de lucha contra las reformas educativas del gobierno de Macri. Se trata de una medida de fuerza para que el gobierno dé respuesta ante los llamados de los maestros, la mayoría del sector público. Las clases comienzan en la calle, estamos acá con los maestros, con los universitarios, con los compañeros de todos los sindicatos, con los estudiantes, con la comunidad educativa, diciéndole a Macri basta de ajuste, basta de despidos. Argentina ha sido ejemplo del sistema educativo público, por lo tanto queremos sostener como docente no solamente el reclamo salarial, sino la defensa del sistema educativo y la defensa de los derechos de los chicos a acceder a la educación. Los principales reclamos exigidos por las federaciones docentes son paritaria nacional docente, recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo, frente a la inflación, mayor presupuesto para la educación. En el ámbito universitario piden la recomposición salarial en la cláusula de revisión acordada en la paritaria 2018, blanqueo del adicional no bonificable, la regularización de los docentes contratados y ad honorem, junto a un mayor presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología. En días pasados, de las 24 provincias del país, tan solo 6 de ellas lograron un acuerdo salarial. El resto aún negocia y en otras 6 ni siquiera han comenzado el debate paritario. Hace 3 años que no convocan a la paritaria nacional porque hace 3 años que se amplió la brecha de desigualdad entre los salarios docentes, porque hace 3 años lo que lograron es poner a todos los docentes, a la mayoría de los docentes, por debajo de la línea de la pobreza, y porque hace 3 años, más de 3 años que vienen atacando sistemáticamente a los docentes de la escuela pública y decimos basta. Durante la actual administración, la crisis económica ha marcado un deterioro histórico en el sector educativo. En un informe publicado por el Centro de Economía Política de Argentina, más del 80% de los docentes se encuentra por debajo de la línea de pobreza regional, registrada por una institución oficial. Una situación financiera que ha golpeado incluso a la población estudiantil. Apenas el 45% de los jóvenes termina la secundaria en el tiempo correspondiente, mientras que el resto abandona o repite el año. Tenemos algunas cifras, profundizamos en ellas acerca de esta situación compleja de la educación pública argentina. Para ello nos acompaña Jorge Luis Ubertalli, periodista, articulista de medios internacionales, analista internacional, con nosotros desde Buenos Aires. Hola Jorge, qué placer, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Analizando precisamente lo que hay de fondo, lo que hay detrás de esta expresión en las calles de un paro que convocan por varios días y que eso frena evidentemente el inicio a clases. De todas estas cifras, ¿cuál consideras que es el asunto más complicado para el sector educativo público en el país? Bueno, en realidad lo que está sucediendo con la educación es lo que sucede con todos los rubros del país. En el caso de la educación, lo que quiere el gobierno es terminar con la educación pública y por eso hace todas estas cosas para que no haya maestros, no haya más alumnos y que la educación sea para los ricos, o sea, que los ricos que puedan pagar la educación puedan educarse y los pobres no se eduquen. Pero el tema de la educación tiene que ver con lo que ocurre en general en el país. Yo no sé si, yo creo que saben, en el 2018 hubo una devaluación del peso del 50%. El año pasado hubo un 40,5% de inflación. Una deuda pública que tiene el 77,4% del Producto Bruto Interno. Este año hay que pagar $60.000 millones en intereses y comisiones y el 80% son de emisiones de títulos. Y tenemos una deuda de casi $300.000 millones que han tomado estos personajes que están en el gobierno, que en realidad lo que vinieron a hacer es a liquidar el país.
Yo te lo dije hace muchos años, por eso lo vuelvo a repetir, desde que asumieron. Vinieron a liquidar el país, vinieron a fracturarlo, a balcanizarlo y a terminar con un país que tiene 200 años de existencia. Entonces, el tema de la educación es un tema más, es un tema principal, porque obviamente la educación hace justamente al conocimiento de un pueblo. Entonces, esta gente está haciendo cosas, monta constantemente provocaciones. Por ejemplo, desde el 2017 se clausuraron las paritarias en educación y están constantemente provocando a los docentes y para colmo de todo esto, para colmo de las provocaciones que montan, ellos dicen que no se puede hacer política en las escuelas y llevaron a varios alumnos y profesores que hablaron del genocidio de los años 70 y demás, los han corrido, los han expulsado, los han apretado, en el sentido, los han extorsionado con la autoridad. Y hoy en la provincia de Buenos Aires fueron diputados y funcionarios de Cambiemos a las escuelas a hablar de que había que ir a... O sea que ellos están contradiciendo, como hacen en todas las cosas, lo que dicen cuestionar. Están haciendo política en las escuelas y yo creo que todo esto que están haciendo, lo están haciendo porque necesitan un poco más de tiempo para terminar definitivamente con el país. Porque acá no solamente el problema es de la educación. Si ustedes ven lo que está ocurriendo en la Argentina, se han despedido miles de personas, se está entregando parte del territorio nacional en el sur a la OTAN, se la va a entregar, en el noroeste a la DEA, en el noreste, mejor dicho, al acuífero guaraní, se la va a entregar al imperialismo norteamericano, el noroeste a la DEA, y Argentina va a quedar prácticamente reducida a la nada. Sí, por todo esto que nos está diciendo, qué situación tan difícil que bien nos retratas, la pregunta es, ¿una movilización como la de hoy resulta entonces insuficiente? Pareciese que falta más capacidad de expresión en las calles de los sectores que puedan acompañar a las organizaciones educativas públicas del país. Mire, yo tengo una opinión muy particular de lo que pasa acá. Este gobierno tendría que haberse ido, o mejor dicho, se lo tendría que haber echado hace tiempo, porque es un gobierno colonial. Y un gobierno colonial no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia. Es un gobierno que vino a destruir el país y a rematarlo y a saquearlo. Lamentablemente hay mucha gente que está pensando solamente en las elecciones y en la legalidad de la democracia burguesa, y en el marco de todo esto se hacen movilizaciones y demás, pero se ve que a esta gente no le interesan las movilizaciones. Cualquier cosa que el pueblo haga, a ellos no les interesa, porque no son argentinos, son gente que puede vivir en cualquier lado y están al servicio del capital financiero. Entonces lo que haría falta es la gran movilización nacional convocada por todos los sindicatos y todas las organizaciones sociales. Pero el problema es que hay una gran fragmentación acá, y sobre todo ahora en momentos de elecciones la fragmentación va a ser peor. Entonces el tema es que si se da, no se toma el toro por las astas, y no se comprende que este es un gobierno colonial y por lo tanto ilegítimo e ilegal, y bueno, van a terminar en las elecciones de octubre, y no sé cómo va a llegar el país a las elecciones de octubre, porque están aumentando las tarifas de los servicios públicos, las tarifas del gas, las tarifas de los peajes, la tarifa de electricidad, y la gente ya no sabe qué hacer. No sabe qué hacer porque no tiene dirección política. Lamentablemente, la dirección opositora también de este país no está a la altura de las circunstancias, está esperando octubre, y entonces, inclusive en un primer momento, ha hablado de la gobernabilidad, como si este personaje pudiera gobernar algo. Inclusive se lo califica de presidente, cuando no es presidente de mi país, por lo menos. Es el presidente del país de los ricos y del país del capital financiero. Entonces, en estas circunstancias, yo lo que le puedo decir es que lo único que puede pasar es que haya una gran movilización nacional convocada por todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas, para que este gobierno se vaya de una vez, se llame a la Asamblea Constituyente y se dirima un proyecto del país. Acá hay un montón de planes que se han hecho durante la historia de la Argentina. Está el proyecto de Huerta Grande y La Falda, el proyecto de las Ejeteras Argentinas, el 1 de mayo, pero primero y principal hay que encarcelarlo, porque lo que ha hecho esta gente merece castigo. Es decir, han vendido y liquidado el país a precio vil, y hay un montón de hay juicios por traición a la patria y demás, y hasta ahora no pasa nada. Ahora mismo hay una corruptela de un tal D'Alessio, que era un agente de inteligencia extranjero, y al juez que está interviniendo en esta causa lo quiere sacar.
porque está sacando a luz un montón de cosas que están pasando. Este juez yo lo conozco, fue jefe mío en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Es muy buen muchacho, muy buen compañero, muy buen abogado. Y lo quieren sacar de la causa porque está descubriendo una tramoya que tiene que ver con el famoso tema de los cuadernos y demás. O sea, sería largo de hablar. Pero vuelvo a insistir, no pueden seguir haciendo lo que están haciendo porque el país se va al abismo. Se termina con la Argentina. Eso es lo que va a ocurrir. Claro, Jorge, lo que pasa es que, fíjate, hoy estamos hablando de un asunto específico en Es Noticia, la educación, pero todo esto que nos estás contando lo vemos a diario a través de otro tipo de expresiones. Quédate con nosotros porque es importante también conocer cómo finaliza esta primera jornada de paro. Le preguntamos a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban. Hola, Edgardo, buenas noches. Adelante. Hola, Edgardo, adelante. Hola, Tatiana, siempre es un placer saludarte y saludar a toda la audiencia de Telesur. Y como bien planteabas, el tema de la movilización y el paro docente en función de lo que significa la demanda y la crisis que está padeciendo la educación en la República Argentina. El tema de las paritarias de los docentes a nivel nacional no es menor tampoco en lo que significan las negociaciones, porque es la que abre un poco el año en función de lo que es la tendencia y de lo que de alguna forma también los otros sindicatos importantes van negociando a partir de esa negociación, que sistemáticamente desde que llegó Mauricio Macri al poder se ha negado justamente a dar esta alternativa de negociación de paritarias a los docentes, como un boicot también a lo que significa la construcción, esta situación de la educación pública en Argentina tan deteriorada, de tanto prestigio, de tanta historia, pero que de alguna forma también lo hace estas políticas neoliberales en beneficio de la escuela privada, de la educación privada, que sí va a comenzar en función de los salarios, pero también de la cuota que pagan aquellos pocos que pueden hoy en la Argentina mantener esa alternativa de la educación privada en nuestro país. Lo cierto es que la movilización que se hizo fue muy importante en lo que fue esa marcha desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo, ahí de espaldas a la Casa de Gobierno, para plantearles justamente la situación que están padeciendo. Hay un número importante, 8 de cada 10 docentes está casi por debajo de la línea de pobreza, ha bajado también lo que significan los ingresos en la familia de clase media que iban a escuelas privadas y que ahora también se está volcando masivamente a la escuela pública, y hay falta justamente de mantenimiento, de infraestructura. Se ha querido cerrar en la capital de Argentina las escuelas nocturnas. Realmente es una situación compleja que marca hoy el inicio del ciclo lectivo, que no tuvo a los alumnos en las aulas, sino que las clases fueron con estas movilizaciones por parte de los docentes, pero también marcando un camino de mucha tensión en un año electoral, en donde ya los docentes han anticipado que la semana que viene está el confederal de lo que es los gremios a nivel nacional, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y que van a continuar con las medidas de fuerza, con paros, a pesar de que en alguna de las provincias se ha amenazado, como la de Buenos Aires, que se le va a descontar el día a los docentes. Los maestros pararon y hoy hablaban de un 97 a un 98% el acatamiento en las escuelas públicas. Así que hay expectativa en lo que significa la demanda, las negociaciones de paritarias, pero también esta defensa de la escuela pública en lo que significa infraestructura, dinero para el mantenimiento, para el comedor, de dar ese plato de comida a esos chicos que por ahí tienen la única alternativa de comer en el colegio, y también para lo que significa la investigación científica, tecnológica, que prácticamente han sacado todas las becas, y es un desastre lo que significa la mirada hacia el futuro que tienen las universidades y particularmente el CONICET o los centros de investigación a nivel nacional, que prácticamente no tienen fondos, no tienen dinero para sus tareas. Una situación compleja, pero que recién se inicia a partir de que hoy comienzan las clases aquí en la República Argentina. Gracias, Edgardo. Este es el panorama con el que concluimos por ahora. Muchísimas gracias, Edgardo. Tenemos a Jorge Medice, nuestro invitado desde Argentina también, ahora telefónico. Jorge, me queda algo por preguntarte. En medio de esta situación tan complicada que vive el país y centrándonos en la situación educativa, hay un asunto que preocupa muchísimo a los docentes, y es cómo va disminuyendo de a poco, de cada vez más, pero con evidencia, la calidad educativa en el país. Esto, ¿cómo se puede presentar esa radiografía? Y bueno, pero obviamente, como yo te decía antes, si este es un país colonial, ¿para qué van a educar a la gente? A la gente le educan para hacerse cargo colectivamente de un país.
Si al país lo quieren liquidar, no tienen por qué educar a la gente. Prácticamente lo que están haciendo es, en vez de formar a la gente, la están deformando con una cultura enlatada que viene del exterior, y prácticamente la educación no tiene prácticamente importancia hoy día. Por eso quieren liquidar la escuela pública, y como decía recién el compañero, yo lo había dicho antes, lo que quieren es la educación privada. Yo me acuerdo, hace unos años yo di clase en una universidad privada, y los alumnos no querían cumplir con los requisitos que yo les daba, tenían que hacer ejercicio y demás. Le dije, miren muchachos, el tema que acá, hace muchos años, había una clase dominante que tenía un proyecto de país, y por lo tanto la Universidad Nacional, que era pública, formaba cuadros para esa clase dominante. Hoy no hay proyecto de país, por lo tanto los cuadros se forman en el exterior, se forman en Harvard, en cualquier universidad del exterior, o si no, en universidades empresariales que les enseñan a los alumnos cómo joder a los que laburan. Esa es la realidad. Entonces la educación pública, así como está con este gobierno, va directamente al abismo. Por eso digo que realmente hay que poner coto a lo que están haciendo o se termina todo, no solamente la educación, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Exactamente, y es la opinión de muchos aquellos que justamente a través, como tenemos ahí en las imágenes, se encuentran en las calles con este nivel de angustia. Jorge, gracias, te despedimos vía telefónica. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Perú. Analizamos las primeras implicaciones de una reforma laboral sobre la que nadie se enteró y pasó por encima del Congreso. Una reforma laboral que fue firmada vía decreto por el presidente de esta nación, Martín Vizcarra, el 31 de diciembre de 2018, casi a la medianoche. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Perú, aquello que los trabajadores temían se hace realidad. Comienza el despido de empleados tercerizados, producto de una reforma laboral aprobada por el presidente Martín Vizcarra en plena festividades de fin de año 2018. El pasado 31 de diciembre, casi a la medianoche, el presidente de la Nación aprobó un decreto supremo llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad, sin ningún debate previo en el Consejo Nacional del Trabajo ni en el Congreso de la Nación. Los gremios y sindicatos denunciaron que el plan representa una regresión a los derechos laborales, ya que contempla una serie de medidas como contratos temporales sin estabilidad laboral, ceses colectivos sin indemnización y no da derecho a la negociación colectiva ni a la huelga. Debido a esta estrategia gubernamental, esta semana las primeras 200 personas quedaron sin trabajo. ¿Cómo se expresa este hecho a través de aquellas personas que precisamente quedaron sin empleo? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Lima, Jaime Herrera. Jaime, adelante, buenas noches. Muchas gracias por el pase, Tatiana. En efecto, esta semana se hizo visible las consecuencias de la política laboral que viene aplicando los últimos gobiernos y este año específicamente el presidente Martín Vizcarra. Esta política de precarización de los derechos laborales concluyó esta semana, por ejemplo, con el despido de 250 trabajadores que prestaban servicios en el área de limpieza pública y conservación de parques y jardines en la municipalidad de Miraflores. Pese a que ellos laboraban con equipos, con uniformes de la propia municipalidad, eran tercerizados a través de una empresa, la cual, obviamente con el cambio de gestión, fue cambiada y estos 250 trabajadores se quedaron en la calle sin derecho a reclamar absolutamente nada. Esos 11 años de servicios no les ha servido para ningún tipo de reclamos y ahora se encuentran desempleados. Es una situación que tiene bastante vulnerables a cerca de 80.000 trabajadores que son tercerizados, sobre todo en las municipalidades a nivel nacional, pero también a otros que de igual modo trabajan para el sector público en distintas entidades
estatales y que también justamente tercerizan algunas de sus funciones. Y también en otras empresas privadas que se benefician de regímenes especiales por los que no hay derechos. Ellos no tienen derecho a algunos beneficios laborales, como por ejemplo el régimen de las pymes, el régimen de las exportaciones no tradicionales o agroexportaciones, trabajadores que pese a tener muchos años de servicio de un momento a otro pueden ser despedidos. Esta política ha sido motivo de protestas, de reclamos en las calles por la Central General de Trabajadores del Perú, que en los últimos días ha salido a las calles y ha dicho que va a mantener su lucha. Inclusive se está anunciando una protesta masiva para el mes de abril, justamente para pelear contra la política laboral que se viene aplicando y continuando con este gobierno de Martín Vizcarra. Con esta información, Tatiana, nosotros volvemos al estudio. Adelante. Así es, y te recibo para ir con el análisis. Jaime, gracias. Para ello nos acompaña Héctor Béjar, abogado, sociólogo, con nosotros también desde Lima. Profesor Béjar, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿Qué tal? Lo que se hace y se dice en política a veces tiene mucho de significado, mucho de simbolismo. Le pregunto esto por haber firmado este decreto de esta reforma laboral de la llamada competitividad y la prosperidad el 31 de diciembre, cuando toda la gente, todo el país estaba pues evidentemente en una festividad, en los asuntos internos de sus propias familias y hogares. ¿A qué se debe esta acción política del presidente Vizcarra? Se debe a que probablemente el señor Vizcarra tiene mucho temor de la reacción popular, especialmente de la reacción de los trabajadores. Hay que decir además que en el Perú es casi tradicional que cuando se da un decreto o alguna disposición gubernamental que tiene que ver con derechos sociales, usan los días feriados, o los días en que la gente está de vacaciones, o los días en que la gente es playa, o las navidades, para esto que en realidad en el caso de este decreto supremo sobre la denominada competitividad laboral, es algo que pone en manos no del Ministerio de Trabajo, sino del Ministerio de Economía, que como todos sabemos está dominado por el Fondo Monetario Internacional en el Perú, la política laboral. Esta entonces parte, diríamos, de las razones para que el pueblo no se entere. Sin embargo, en cualquier momento se haría evidente. Esta semana ya vemos protestas precisamente por esa razón, 250 personas que salen y expresan la preocupación porque ya se vieron afectados. Y esto lo que han denunciado es que irá en cadena no solamente en la capital, sino en el resto del país. ¿Cómo ve usted ese panorama? Claro, lo que refleja eso es un sistema que en el Perú se llama el expresidente Toledo, que por supuesto después tampoco cumplió sus promesas, lo llamó malditos services. Es decir, los denominados services son empresas que trafican con el trabajo humano, que venden trabajo humano. Entonces, este sistema permite a los empleadores liberarse de todas las obligaciones laborales, porque los trabajadores son contratados en realidad por los servicios. Como usted comprenderá, estos servicios no respetan la jornada laboral, no dan retiro, no respetan la estabilidad laboral y se trata en realidad de un sistema de semi-esclavitud sin ningún derecho laboral, fomentado por los empresarios, autorizado por el Estado y usado por el mismo Estado o por instituciones paraestatales, como ha sucedido, por ejemplo, en el mencionado caso de la Municipalidad de Miraflores recientemente, pero eso sucede en todo el país. Claro. En el Perú en este momento no existe ni retiro, ni estabilidad laboral, ni ningún derecho laboral para la mayoría de los trabajadores. La llamada tercerización que tanto daño le ha hecho, no solamente en Perú, en tantas naciones de América Latina. Quiero preguntarle por el Consejo Nacional del Trabajo y también por el Congreso de la Nación. Ese decreto, ante lo que significa, la implicación que tenía para el país, ¿no debía pasar por alguno de estos dos sistemas o la organización en tanto funciona como el Consejo Nacional del Trabajo o el Congreso del país? Es una estrategia, es una estratagema usada por el presidente Vizcarra, porque como decreto supremo es lo que su nombre indica, es decir, es un decreto supremo. En otras palabras, una medida dictatorial.
debió ser una ley, porque una política laboral debe ser pasada por el Congreso. En este caso no ha sido así. En otras palabras, la denominada democracia peruana es en realidad una dictadura económica también en el aspecto laboral, porque es evidente que este decreto supremo ha sido formulado por los abogados de las grandes empresas, cuyo sueño es eliminar totalmente los derechos laborales y conservarlos solamente para una minoría de trabajadores que es la que a ellos les interesa. Pero la enorme masa de los denominados trabajadores informales o la gente que está en los servicios no tiene ni disfruta de ningún derecho laboral. Cuando usted nos habla de los abogados de las grandes empresas, ¿se refiere a empresas nacionales o a las multinacionales, profesor Béjar? Tanto a las nacionales como a las multinacionales. Los abogados más notorios son los que se agrupan en el Partido Popular Cristiano, que ahora está prácticamente destruido por su propia política antilaboral y antipopular, o también los que se agrupan alrededor de la CONFIEP, que es la Confederación de la Empresa Privada del Perú. Esos son los abogados que también dominan en el Congreso, porque hacen lobby con los congresistas que son financiados por las empresas y por supuesto los ministerios, porque los ministerios están ocupados prácticamente por los distintos gremios empresariales. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda está dominado por el Ministerio de Minería, ni hablar, por las corporaciones mineras, y entonces en realidad el Perú, como le repito, es una dictadura de las grandes empresas, tanto internacionales como nacionales, sobre los trabajadores y sobre el pueblo peruano. Me queda algo por preguntarle, profesor Béjar, y hemos visto cómo en el año 2018 se decía, se exigía que había la necesidad de una estructural reforma laboral en el país. En este año 2019 seguimos escuchando lo mismo. De ser así, ¿cuál es la alarma que se enciende cuando ya hemos visto este decreto supremo? Lo que pasa es que en el Perú existía un Consejo Nacional del Trabajo que fue desactivado porque los propios empresarios lo desactivaron. No les convenía que las leyes laborales o la política laboral sea discutida allí, y por supuesto las centrales de trabajadores tampoco tenían con quién discutir. Entonces, en la práctica, ese Consejo Nacional del Trabajo está totalmente desactivado. Y lo que funciona en realidad es, como le repito, el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía y Finanzas en el Perú, que repito, está dominado por el Fondo Monetario Internacional, es el que dicta las políticas laborales y también, por si acaso, las políticas sociales. Y también el que hace la planificación del Perú. Es en la práctica una superconcentración del poder manejada directamente por los grupos internacionales económicos. Que no se nos haga extraño cuando usted hace referencia al Fondo Monetario Internacional con su fórmula aplicada en tantas partes del mundo que bien conocemos. Profesor Béjar, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana. Privatización de tierras y despojos.